Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía, con la mente abierta y listos para sumergirse en algo nuevo y emocionante. Yo estoy que no quepo en mí de la emoción, porque hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, uno de esos que se quedan grabados en el corazón. Hoy, amigos, nos adentraremos en una historia llena de alegría, amistad y muchísimas sorpresas. Por el título, ya lo saben, sorprendente Mert y Afra un día inolvidable, mira lo que hicieron. Prepárense para una aventura que los va a transportar, una aventura que los hará sonreír y tal vez hasta soñar un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un día muy especial, un día que literalmente no olvidaremos. Les voy a contar todos los detalles, desde el mismísimo principio hasta el final, de la increíble aventura que vivieron Mert y Afra. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y sus corazones para un viaje lleno de emociones. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, y como siempre, no puedo evitar pedirles un pequeño favor que para mí significa mucho. Ya saben, el ritual de cada vídeo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Es como una muestra de apoyo, un abrazo virtual que me da la fuerza para seguir adelante. Y para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba algo nuevo. Es una forma de estar siempre conectados, de no perderse nada de lo que hacemos aquí en el canal. Suscríbanse ahora mismo. Es rápido, es sencillo y es una forma increíble de formar parte de esta comunidad. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. ¿Ya? Perfecto. Ahora que ya estamos todos suscritos y con la campanita activada, arrancamos de lleno con la historia de Mert y Afra. Todo comenzó como suelen empezar las grandes aventuras, con un pequeño detalle, una llamada telefónica. Un simple ring, ring, que en este caso, iba a cambiar el rumbo de un día cualquiera. Al otro lado de la línea, con esa voz que siempre transmite alegría y optimismo, estaba Afra. Esa voz que solo con escucharla, ya te contagia su buen humor. Ella, con la emoción a flor de piel, le propuso algo a Mert. Algo que, conociendo a Afra, solo podía ser algo increíble. Mert, necesito que te prepares para una aventura. Un día que no olvidarás. Mert, al escuchar esas palabras, sintió una chispa de emoción recorriendo su cuerpo. Ya conocía a Afra y sabía muy bien que cualquier cosa que ella propusiera, iba a ser algo especial, algo que valdría la pena. La simple idea de un día planeado por Afra, ya era suficiente para despertar su curiosidad y su entusiasmo. Así que, sin pensarlo dos veces, aceptó la invitación. La expectación comenzó a crecer, y la intriga se apoderó de él. ¿Qué se traería entre manos Afra? ¿Qué sorpresa le tenía preparada? La primera pista llegó poco después, a través de un mensaje críptico que Afra le envió. Un mensaje lleno de misterio, que solo servía para alimentar aún más la emoción. Prepara tu cámara y tu espíritu aventurero. Te veo en el punto de encuentro a las 8 de la mañana. Mert, al leer el mensaje, no pudo evitar sonreír. La intriga aumentaba por momentos. ¿Por qué la cámara? ¿Qué tipo de aventura le esperaba? Sin perder un segundo, corrió a alistar todo. Cargó la cámara, preparó una mochila con lo esencial, agua, una libreta para tomar notas, algo para picar y sobre todo su espíritu aventurero. Se preparó mentalmente para lo desconocido, para lo que Afra le tenía preparado. Esa noche la emoción le impidió dormir. La simple idea de lo que le esperaba al día siguiente, lo mantenía despierto y con una sonrisa en el rostro. A la mañana siguiente la emoción era palpable. La luz del sol comenzaba a asomarse tímidamente, anunciando un nuevo día. Mert, puntualmente a las 8 en punto, llegó al lugar acordado. El lugar de encuentro era un parque hermoso, un verdadero oasis en medio de la ciudad. Un lugar lleno de árboles frondosos, con hojas de un verde intenso que danzaban al compás del viento. Un lago cristalino que reflejaba el cielo azul como un espejo completaba el paisaje, creando una atmósfera de paz y tranquilidad. Y ahí estaba ella, esperándolo. Afra, con una sonrisa que iluminaba su rostro, una sonrisa de oreja a oreja que irradiaba alegría y felicidad. Y por si fuera poco, un mapa en la mano. Esa imagen con Afra y el mapa, ya era una señal de que el día iba a ser épico.
Buenos días, aventurero, exclamó Afra con su voz llena de energía. Hoy te toca seguir mis indicaciones. Tenemos un día lleno de sorpresas planeado, un día que celebra nuestra amistad y bueno, no te voy a spoilear nada más. Comencemos. Y así, sin más preámbulos, la aventura dio inicio. La primera parada, el primer destino, era un lugar secreto. Afra, con un gesto travieso y llena de complicidad, le vendó los ojos a Mert. Confía en mí, le dijo mientras ataba suavemente la venda. La emoción está garantizada. Mert, con la venda cubriéndole los ojos, sintió una mezcla de emoción, curiosidad e intriga. Se dejó guiar por Afra, confiando plenamente en ella. Caminaron, rieron y compartieron chistes. El camino, aunque desconocido, era divertido gracias a la complicidad entre ambos. Los pasos se sucedían, los murmullos y las risas resonaban en el ambiente. Finalmente, después de unos minutos, llegaron a su destino. Afra, con una sonrisa radiante, le pidió que se quitara la venda. Mert, con las manos temblorosas, se quitó la venda y... ¡sorpresa! Estaban en un taller de cerámica. Sí, amigos, en un taller de cerámica. Un lugar mágico lleno de colores, texturas y el aroma inconfundible de la arcilla. Afra había organizado una clase privada para ellos dos. Una clase solo para ellos. Imaginen la cara de Mert, que nunca había hecho nada parecido. La sorpresa, la emoción y la incredulidad se reflejaban en sus ojos. La risa contagiosa de Afra, esa risa que te hace reír sin importar que se escuchaba en cada rincón del taller. Durante horas aprendieron a moldear la arcilla, a usar el torno, a pintar sus propias creaciones. Las manos de ambos terminaron cubiertas de barro, pero la felicidad que se reflejaba en sus rostros no tenía precio. Fue una experiencia muy divertida, llena de risas, de descubrimientos y de momentos inolvidables. Crearon tazas, platos, figuras, algunas más exitosas que otras, pero todas hechas con mucho cariño. Las imperfecciones eran parte de la diversión, y cada pieza era un reflejo de su amistad y de la alegría que estaban sintiendo. La conexión, la complicidad y la risa eran los ingredientes principales de esa experiencia. Después del taller, con las manos aún un poco embarradas y el corazón lleno de alegría, la aventura continuó. Afra, con una sonrisa misteriosa, tenía preparada otra sorpresa, un picnic en un lugar escondido en medio del bosque. ¡Qué maravilla! Un picnic en medio de la naturaleza, ¡qué planazo! Prepararon una canasta llena de bocadillos deliciosos, frutas frescas y zumos. Sándwiches de diferentes sabores, ensalada de frutas y zumos naturales, todo listo para un festín al aire libre. Caminaron un poco más, adentrándose en el bosque, hasta llegar a un claro mágico, un lugar perfecto para disfrutar de un picnic inolvidable. Se sentaron a la sombra de un árbol gigante, un árbol centenario que les brindaba refugio y protección. Disfrutaron de la tranquilidad del entorno, del sonido de los pájaros cantando, del susurro del viento entre las hojas. Compartieron historias, se rieron de sus propios errores y recordaron momentos especiales de su amistad. La conversación fluía como un río tranquilo. Ambos disfrutaban cada instante, cada risa, cada mirada. El sol se filtraba entre las hojas, creando un ambiente mágico, lleno de luz y sombras. Era el picnic perfecto. Un momento para relajarse, para conectar con la naturaleza y para fortalecer aún más su amistad. Pero la jornada, por más increíble que fuera, aún no había terminado. Después de reponer energías con el delicioso picnic, Afra tenía guardada otra sorpresa en la manga. Llevó a Mert a un lugar que les encantaba a ambos, un pequeño jardín botánico, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Caminaron entre las plantas, admirando las flores de todos los colores y formas imaginables. Respiraron el aire fresco y puro, lleno de aromas exóticos. Afra, con su entusiasmo característico, le mostró a Mert las plantas más exóticas, le contó curiosidades sobre ellas, y ambos se maravillaron con la belleza de la naturaleza. Se tomaron fotos, hicieron vídeos y guardaron cada momento en sus memorias. Cada foto, cada vídeo, era un tesoro, un recuerdo de ese día especial. Fue un momento de paz y de conexión con la naturaleza, un respiro del bullicio de la ciudad, un momento para conectar consigo mismos. Finalmente, al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a despedirse, pintando el cielo con tonos cálidos, Afra le reveló la última sorpresa del día a Mert. Lo llevó a un restaurante con una vista espectacular de la ciudad,
un lugar elegante y acogedor. La mesa estaba reservada y la cena era un festín para los sentidos. Un restaurante con una vista panorámica que quitaba el aliento con luces tenues, música suave y un ambiente romántico. Comieron platos deliciosos con sabores exquisitos y presentaciones impecables. Brindaron por su amistad, por todos los momentos compartidos y por los que estaban por venir. El ambiente era romántico y acogedor. La música suave, las luces tenues y la conversación amena crearon la atmósfera perfecta para cerrar un día inolvidable. Mert no podía creer la cantidad de sorpresas que Afra había planeado. Estaba abrumado por la emoción, por la felicidad. Durante la cena, en medio de risas y confidencias, Afra le dijo a Mert algo muy especial. Le agradeció por ser un amigo tan leal y divertido, por siempre estar presente, por compartir los momentos más felices y por apoyarla en los momentos difíciles. Le agradeció por ser su compañero de aventuras, por hacerla reír, por ser su amigo del alma. Mert, por su parte, le dijo a Afra que era la mejor amiga del mundo, que su amistad era un tesoro invaluable, que estaba muy agradecido por todos los momentos que habían compartido y por todos los que estaban por venir. Le dijo que gracias a ella, el día había sido mágico e inolvidable. Le agradeció por ser esa persona especial que siempre está dispuesta a sorprenderlo y a hacerle feliz. Cuando la noche ya había caído por completo, cuando las luces de la ciudad brillaban intensamente como estrellas en la tierra, salieron del restaurante. El aire fresco y el ambiente nocturno creaban una atmósfera mágica. Se abrazaron con una sonrisa en el rostro y con el corazón lleno de alegría, y se prometieron seguir viviendo aventuras juntos, seguir creando recuerdos inolvidables. Y así, amigos, llegó el final de este día increíble. Un día lleno de sorpresas, de risas, de emociones y de momentos inolvidables. Un día que demostró la fuerza inquebrantable de la amistad, y la importancia de disfrutar cada instante, de apreciar cada detalle, de vivir cada momento al máximo. Un día que estoy segura, Mert y Afra recordarán con cariño durante toda su vida, un día que se quedará grabado en sus corazones para siempre. En definitiva, amigos, lo que Mert y Afra hicieron ese día fue algo verdaderamente especial. Demostraron que la amistad es un regalo precioso que debemos cuidar y celebrar, que cada día es una oportunidad para crear recuerdos inolvidables, para vivir experiencias únicas, y para fortalecer los lazos que nos unen a las personas que amamos. Demostraron que a veces las mejores sorpresas están a la vuelta de la esquina, que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles y que, con la compañía adecuada, cualquier día puede convertirse en una aventura inolvidable. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que se hayan inspirado, que hayan reído, que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo. Me encantó contarles esta historia, me encantó compartir con ustedes la magia de ese día. Es un honor poder compartir estas historias con ustedes, la verdad. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus ideas, y qué les pareció la historia de Mert y Afra. ¿Qué les gustaría que hiciera en mi próximo vídeo? ¿Qué tipo de contenido les interesa más? Déjenme sus comentarios, los leo todos y los tomo muy en cuenta. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Un like es como un abrazo virtual. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Mert y Afra, para que más personas se inspiren y se motiven a celebrar la amistad. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden, suscribirse es gratis. Es la mejor forma de no perderse ninguna de mis aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima aventura. Los quiero. Y recuerden siempre, la vida es una aventura, así que disfrútenla.